Encendí la mecha en la medianoche del 15 de diciembre de 2025. Y el humo se elevó como un susurro de todos los secretos que Madrid había enterrado bajo sus calles empedradas. Mi hermano mayor, el intocable Javier, el que siempre posaba como el pilar de la familia, vio como su imperio de mentiras se convertía en cenizas ante sus ojos desorbitados. No fue un incendio accidente, fue mi carta de despedida. Y en ese momento, mientras las sirenas aullaban en la distancia, me di cuenta de que la venganza no quema al culpable. Te consuma a ti primero. Pero empecemos por el principio, porque el odio no nace de la nada, se cuece a fuego lento en las grietas de lo que creías eterno. Me llamaban la carga familiar desde que era una niña flaca y callada en las afueras de Madrid, en ese barrio obrero de Vallecas donde el sol se filtra sucio entre los bloques de hormigón y las promesas rotas. Mi madre, Rosa, con sus manos agrietadas de limpiar casas ajenas, me señalaba con un dedo tembloroso cada vez que las facturas se amontonaban en la mesa de Formaica. Tú, Elena, tú eres el peso que nos hunde, decía, mientras mi padre, un fantasma de cerveza y desempleo, roncaba en el sofá. Tenía 8 años la primera vez que lo oí, y lo repetí en silencio como un mentre hasta que se me pegó a la piel como una marca de nacimiento. Pero yo no era una carga. A los 16, dejé el instituto para trabajar en una fábrica de textiles en las afueras, cosiendo hasta que los dedos sangraban por 4 euros la hora. Cada peso que ganaba iba directo al bolsillo de Javier, mi hermano mayor, el niño prodigio que estudiaba en la universidad pública gracias a mis turnos dobles. Él era el futuro, alto, guapo, con esa sonrisa que desarmaba a los profesores y a las chicas del barrio. Elena, eres mi salvavidas, me decía en las noches en que volvía a casa oliendo a libros y ambición. Y yo le creía porque el amor fraterno es ciego, o al menos lo era para mí. La familia se mudó a un piso mejor en Chamberí cuando Javier se graduó en Derecho. Papá había muerto de un infarto silencioso, y mamá decidió que era hora de ascender. El nuevo hogar era un espejismo de parqué reluciente y cortinas que olían a nuevo, pero yo seguía siendo la sombra, limpiaba, cocinaba, pagaba la luz con mi sueldo de camarera en un bar de tapas. Javier, ahora abogado en un bufete del centro, traía clientes a cenar y les contaba anécdotas de su lucha humilde. Nunca mencionaba que esa lucha la había librado yo, cosiendo sueños ajenos mientras él soñaba con el suyo. Carmen, mi hermana menor, era el puente entre nosotros. A los 20, estudiaba Bellas Artes en la Complutense, soñando con galerías en Malasaña. Era la mediadora, la que suavizaba las pullas de mamá con una risa ligera y un abrazo. Elena, no les hagas caso, tú eres el corazón de esto. Me susurraba cuando Javier se burlaba de mi vida de ratón de biblioteca irónico, porque los libros que devoraba en las noches de insomnio eran mi único lujo. Carmen era guapa, etérea, con el pelo rizado que heredó de papá y una inocencia que yo envidiaba. Ella no veía las grietas, o fingía no verlas. El primer golpe real llegó en el cumpleaños de mamá, hace 5 años. Habíamos ahorrado para un viaje a Sevilla, yo había renunciado a mis vacaciones para juntar los euros. Pero Javier anunció que necesitaba el dinero para una inversión. Era para su prometida, Laura, una abogada de familia con uñas perfectas y un fondo fiduciario que eclipsaba el nuestro. Es por el bien de todos, dijo, mientras mamá asentía con lágrimas de orgullo. Yo tragué saliva y sonreí, porque ¿qué otra cosa podía hacer? La familia es un contrato invisible, y el mío estipulaba que yo pagaba. Ellos recibían. Pero las noches se volvieron más largas. Trabajaba de día en una oficina de contabilidad, un ascenso modesto que nadie celebró, y de noche vigilaba las sombras que se alargaban en mi mente. Soñaba con números, mis horas convertidas en euros, mis euros en sus lujos. Javier compró un coche,
Un ave reluciente que aparcaba frente al portal para impresionar a Laura. Mamá se operó los ojos con un favor de un cliente de Javier. Carmen expuso sus pinturas en una galería gracias a contactos de él. Y yo. Yo seguía siendo la carga. La que no pedía nada porque pedir era admitir debilidad. Una tarde de otoño. Mientras ordenaba el armario de Javier, un hábito que me había impuesto para sentirme útil, encontré el sobre. Estaba escondido bajo una pila de camisas planchadas por mí, extractos bancarios, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Cifras que mareaban, cientos de miles de euros desviados de clientes del bufete. Mi hermano no era solo ambicioso, era un ladrón con toga. El pánico me subió por la garganta como bilis. ¿Cuánto de mi sudor había financiado eso? ¿Cuántas noches de insomnio había comprado su codicia? Llamé a Carmen esa noche, con la voz quebrada. Ven a casa. Necesito que veas algo. Ella llegó con una botella de vino tinto de La Rioja, su consuelo universal. Le mostré los papeles, y sus ojos se abrieron como platos. Dios, Elena. Javier no. Pero en su voz había duda, esa grieta sutil que precede a la negación. Quizá es un error. Él nos ama. La familia. Siempre la familia. Yo asentí. Pero algo se rompió en mí esa noche. El amor es un lujo que no todos merecen. Los meses siguientes fueron un baile de máscaras. Javier notó mi distancia, mis respuestas cortas, mis miradas evasivas y lo achacó estrés laboral. Me invitó a cenar con Laura, en un restaurante de la Gran Vía donde los platos costaban más que mi sueldo semanal. Hermana, estás pálida. Necesitas dinero. Su mano en mi hombro era pesada, como una sentencia. Rechacé la oferta con una sonrisa tensa, pero en mi bolso llevaba copias de esos extractos. Había empezado a investigar visitas a la biblioteca jurídica, llamadas anónimas a exclientes. Javier no robaba solo, lavaba dinero para una red de empresarios corruptos en el sector inmobiliario de Madrid. Y el epicentro era nuestra familia. Mamá sabía algo, lo vi en cómo evitaba mis ojos cuando le pregunté por el regalo de su cirugía. La rabia creció como una enredadera venenosa. No era solo traición, era aniquilación. Me habían convertido en cómplice involuntaria de su caída moral. Carmen intentaba mediar, hablemos con él. Elena. Somos sangre. Pero la sangre no lava la suciedad, solo la espesa. Decidí que no hablaría. Planeé en silencio, como un contador que equilibra libros falsos. Mi venganza sería meticulosa. Un balance final donde cada euro robado regresara multiplicado en dolor. Madrid en invierno es una bestia cruel, niebla que se pega a los huesos. Viento que aúlla entre los rascacielos de la Castellana como un lamento colectivo. Yo caminaba por sus calles con un abrigo raído, sintiéndome invisible entre los ejecutivos con maletines de cuero y las turistas con selfies eternas. Mi vida era un ciclo de números, facturas pagadas, sueños aplazados. Y ahora, secretos desenterrados que amenazaban con derrumbarlo todo. Empecé por lo pequeño. Copié más documentos del despacho de Javier, tenía llave. Un privilegio que él me había concedido por confianza. Encontré correos electrónicos, pactos con un constructor llamado Raúl Mendoza. Un tiburón del ladrillo que convertía barrios como Vallecas en torres de lujo para ricos invisibles. Javier era su abogado estrella, el que manipulaba testamentos y herencias para desviar fondos. Un viudo de Usera había perdido su pensión por errores administrativos, una familia de inmigrantes argelinos, su hogar por deudas ficticias. Cada nombre era una puñalada, cada firma de Javier. ¿Una traición a la justicia que juró defender? Mamá lo sospechaba. Lo supe una noche cuando la pillé revisando su teléfono. No preguntes, Elena. Él nos sacó del barro. Su voz era un hilo frágil,
Y en sus ojos vi el mismo miedo que me había moldeado, el terror a la pobreza que nos había masticado vivos. Intenté confrontarla, pero ella se cerró como una ostra. Eres la carga porque esperas demasiado. Acepta y sobrevive. Sus palabras me golpearon como un bofetón. ¿Aceptar? Yo había aceptado toda mi vida turnos extres para su artritis, silencios para las burlas de Javier, sonrisas para las ausencias de papá. Basta. Carmen fue mi ancla inestable. Nos reuníamos en su diminuto piso en Malasaña, rodeadas de lienzos a medio pintar y botellas de Mahou vacías. Esto es una pesadilla, Elena. ¿Y si lo denunciamos? Su idealismo era un bálsamo, pero yo veía la duda en cómo jugueteaba con su collar, un regalo de Javier por su graduación. Le conté todo, las transferencias, los nombres, incluso un audio que había grabado de Javier en una llamada con Mendoza, riendo sobre limpiar el dinero sucio. Su rostro palideció. Mi hermano. Nuestro hermano. ¿Cómo pudo? Lloramos juntas esa noche, y por un momento creí que éramos un frente unido. Pero al amanecer, me envió un mensaje: no hagas nada, Resh. Piensa en mamá. Resh. Como si mi rabia fuera un capricho adolescente. Esa palabra me encendió. Pasé semanas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, devorando artículos sobre fraudes inmobiliarios. Mendoza era un pez gordo, donaciones a políticos del PP, fiestas en yates en Marbella, rumores de vínculos con la mafia andaluza. Javier era su peón leal, pero ambicioso, soñaba con su propio bufete, con ser el rey de la corrupción. Encontré un hilo suelto, una ex asistente de Javier, Marta, despedida por incompetencia. La contacté por LinkedIn, y tras 3 cafés en una terraza de sol, soltó la bomba. Tu hermano no solo roba, chantajea. Tiene fotos, grabaciones. De todo. Marta era menuda, con gafas gruesas y un tic nervioso en el párpado. Hablaba en susurros, mirando por encima del hombro como si Javier pudiera materializarse. Me dio un USB, evidencias de pagos a prostitutas para clientes. Fotos comprometedoras de Mendoza con menores, nada probado, pero lo suficiente para hundirlo. Úsalo con cuidado, Elena. Él destruye a quien lo toca. Le pagué con mis ahorros lo poco que tenía, y salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No denunciaría a la policía, eso era demasiado limpio, demasiado impersonal. Quería que Javier sintiera el peso de su propia carga, que se ahogara en el barro que había removido. El conflicto familiar escaló sutilmente. Javier empezó a presionarme para que contribuyera más al piso mitad del alquiler, a pesar de que mi habitación era un armario reconvertido. Laura, su prometida, me miró con lástima en una cena familiar. Elena, ¿por qué no buscas algo mejor? Javier dice que eres estable. Pero su frase colgaba, incompleta. Pero el subtexto era claro, yo era la paria, la que no encajaba en su mundo de cócteles y contactos. Mamá secundaba, escúchala, hija. No seas egoísta. ¿Egoísta? La palabra me quemó. Esa noche, en mi cuarto, tracé un plan en un cuaderno viejo. Paso 1. Filtrar rumores anónimos a la prensa local. Paso 2. Sabotear el próximo caso grande de Javier. Paso 3. El fuego. No literal, aún no. Pero el calor ya me subía por las venas. Carmen me confrontó una semana después, en el Parque del Retiro, bajo los plátanos desnudos. He hablado con Javier. Dice que estás paranoica, que inventas cosas por celos. Celos. La risa me salió amarga, como vino agrio. Dile que li los papeles que encontré. O mejor, pregúntale por Marta. Su rostro se crispó, y por primera vez vi la fractura, lealtad dividida.
El lazo familiar estirado hasta el punto de quiebre. Elena, si lo haces caer, nos caes a todos. Somos una. No, Carmen. Ya no. Esa noche, envié el primer email anónimo a un periodista de El País. Abogado Javier López desvía fondos de viudas. Pruebas adjuntas. El anzuelo estaba echado. La respuesta fue inmediata. Javier irrumpió en casa al día siguiente, rojo de furia, blandiendo su teléfono. ¿Qué coño has hecho? ¿Elena? ¿Esto eres tú? Mamá sollozaba en la cocina, y Laura observaba desde el umbral con ojos fríos. Carmen no dijo nada, solo me miró con súplica. No sé de qué hablas. Mentí, pero mi voz tembló. Él se acercó, su aliento a colonia, cara y rabia. Si sigues metiéndote, te arrepentirás. Eres nada sin mí. Nada. Esa palabra fue el detonante. Lo empujé, un gesto impulsivo que sorprendió a todos, y salí dando un portazo. En la calle, bajo la lluvia fina de Madrid, juré que lo haría pagar. No por dinero, sino por el alma que me había robado. La venganza es un arte solitario, como tallar una estatua de hielo en un desierto. Cada golpe precisa, cada grieta calculada para que se derrumbe en el momento exacto. Después de esa confrontación, me mudé a un cuchitril en Lavapiés, un estudio con paredes agrietadas y un vecino que tocaba flamenco a medianoche. Era libertad cruda, el primer espacio que era solo mío, pagado con mi sueldo de contable y horas extras voluntarias. Pero la soledad amplificaba el odio, en las noches. Revivía escenas como películas en bucle, la sonrisa falsa de Javier en las cenas, el silencio cómplice de mamá, la evasión de Carmen. El artículo salió en El País una semana después. Sospechas de fraude en bufete madrileño, quien protege a las viudas. No nombraba a Javier directamente aún, pero las fotos borrosas de documentos y el USB de Marta bastaron para que el teléfono del bufete sonara sin parar. Llamé anónimamente a la redacción para alimentar el fuego. Busquen a Raúl Mendoza. El dinero fluye como el Manzanares contaminado. El periodista, un tipo cínico llamado Diego, mordió el anzuelo. Nos reunimos en un bar de Chueca, rodeados de humo y conversaciones ajenas. Esto es dinamita, chica. ¿Por qué anónima? Le conté una versión edulcorada, una empleada despedida, harta de encubrir. No mencioné la sangre que nos unía, eso era mío. Mientras tanto, la familia se desmoronaba en cámara lenta. Mamá me llamó llorando, vuelve, Elena. Javier está destrozado. Perdió un cliente grande. Su voz era un eco de la mujer que limpiaba escaleras por migajas, ahora rogaba por el hijo dorado. Mamá, ¿sabías lo de los desvíos? Silencio. Luego, un susurro, era por nosotros. Por un futuro mejor. Un futuro. El mío había sido sacrificado en su altar. Colgué sin despedirme, y el vacío me llenó como niebla. Carmen vino a verme, con los ojos hinchados y un ramo de flores marchitas de un puesto en la Plaza Mayor. Elena, por favor. Javier jura que es un malentendido. Dice que tú. Que estás celosa de su éxito. Celosa. Otra vez. La abracé, oliendo a su perfume de vainilla, y por un segundo quise creerla. Pero saqué el USB y lo reproduje, la voz de Javier, ronca de whisky, negociando con Mendoza. 100.000 para la viuda, y el resto para el yate. Nadie pregunta por fantasmas. Carmen se tapó la boca, lágrimas cayendo. Dios. ¿Qué hacemos? Le di una opción, unirse a mí o quedarse en la orilla. Ayúdame a recopilar más. O aléjate. Ella dudó, pero al final asintió. Por ti, hermana. Solo por ti. Juntas, fuimos más profundas. Carmen accedió a la iSiente de Javier, tenía su contraseña. Un secreto familiar.
Y encontramos el núcleo, un testamento falsificado de un empresario muerto, desviando millones a una fundación fantasma controlada por Mendoza. Javier era el firmante. Pero había un testigo, Laura. Mi cuñada no era la flor inocente, era la arquitecta, la que sugería soluciones creativas en correos que Carmen me mostró. La traición se ramificaba como venas envenenadas. Confronté a Carmen. «Laura, ¿sabías?» Ella negó, pero su mirada traicionaba. No todo, Elena. Solo pedacitos. El conflicto se volvió sasaguital. Rumores corrían por Madrid como el metro en hora punta, el bufete de Javier perdía socios. Clientes cancelaban citas. Mendoza lo llamó imprudente en una reunión grabada por Carmen, había escondido un micrófono en su bolso. Límpialo, López, o te hundo contigo. Javier, acorralado, empezó a beber más, a gritar en casa. Mamá me suplicó una tregua, ven al cumpleaños de Carmen. Por unidad. Fui, armada con frialdad. La fiesta era en un local de lavapiés. Luces tenues flotando. Javier me arrinconó en el baño. Ojos inyectados en sangre. Sé que eres tú, Elena. La carga que siempre fuiste. Para esto. O te juro que... ¿Qué? ¿Me mataría? Su amenaza colgaba. Pero yo sonreí. Prueba, hermano. Pero recuerda, las cargas se quiebran antes que los pilares falsos. Esa noche, el Duist menor llegó. Carmen me confesó que Javier la había presionado para vigilarme. Ella había sido el cebo, reportando mis movimientos a cambio de ayuda con la galería. Lo siento, Elena. Pensé que era temporal. Temporal. Como mi rol en la familia. La perdoné o fingí. Pero planté la semilla, ayúdame a llegar a Mendoza. Sé el puente. Ella accedió. Rota pero resuelta. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía. Pero la Toantín la templaba. Invertí mis ahorros en un detective privado. Un ex policía andaluz llamado Paco con cicatrices de corrupción pasada. Esto te costará el alma, niña. Me advirtió mientras revisaba los archivos. Pero el alma ya era mía para gastar. Descubrimos que Mendoza planeaba un golpe grande, demoler un bloque en Vallecas, mi viejo barrio, para un complejo de lujo. Javier firmaría los desalojos. El ciclo se cerraba, él destruía mis raíces para construir su corona. En las noches, el H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN me visitaba como un fantasma. ¿Valía la pena destruirlos para sanar? Pero el recuerdo de papá, muriendo solo porque Javier olvidó pagar la medicación, avivaba las llamas. Madrid, con sus luces parpadeantes desde mi ventana, parecía un tablero de ajedrez donde yo era la reina negra, moviéndome en sombras. El aire de Madrid en primavera huele a jazmín y traición. Un perfume embriagador que enmascara la podredumbre debajo. Mi plan avanzaba como un río subterráneo, lento, inexeable, erosionando cimientos. Paco, el detective, me entregó un dossier sobre Mendoza, conexiones con jueces, sobornos a urbanistas, incluso un rumor de desapariciones en obras ilegales. Este hombre no cae solo, arrastra a docenas. Javier era su debilidad, el eslabón humano en una cadena de acero. Decidí cortarlo. Carmen se convirtió en mi aliada fracturada. Accedió a una fiesta de Mendoza en una finca en las afueras de Toledo por networking. Mintió a Javier. Yo la esperé en el coche, corazón martilleando contra el volante. Ella salió con un pendrive, grabaciones de la noche. Risas ebrias sobre limpiar barrios de ratas. Mendoza, con su barriga de opulencia y puros cubanos, bromeaba sobre desalojos creativos. Javier reía a su lado. Mi hermano, el que me había enseñado a montar en bici. Ahora un bufón en un circo de codicia. Carmen temblaba al dármelo. Elena, esto es demasiado. Sí sale.
Cárcel para todos. Incluyéndola a ella, por cómplice. Pero el miedo la ataba a mí ahora. La lealtad se invierte cuando el dolor es compartido. Filtré las grabaciones a Diego, el periodista. Esto hunde al ayuntamiento, me dijo por teléfono, voz excitada. El artículo explotó. Red de corrupción inmobiliaria, audios revelan sobornos en Vallecas. Fotos granuladas de la fiesta. Siluetas borrosas, Javier reconocible para quien lo conociera. El caos estalló. La policía allanó el bufete. Javier fue interrogado. Esposa reluciendo bajo los flashes. Mamá llamó histérica, es tu culpa. Elena, lo has destruido todo. Todo. Como si su todo no hubiera sido construido sobre mis huesos. Laura lo dejó esa misma semana. La vi en las noticias. Serena en un traje sastre, declarando a la prensa, una decepción. Priorizo la ética. Ética. La hipócrita que había redactado los contratos falsos. Javier, hundido, me buscó en mi piso. Golpeó la puerta hasta que los vecinos asomaron. Abre, puta, sé que eres tú. Entró tambaleante, oliendo a ginebra. La carga. Siempre la carga. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué no me dejaste ganar? Sus puños se cerraron, y por un segundo temí el golpe. Pero lo miré fijo. Porque tú nunca ganaste, Javier. Robaste. Y yo pagué la cuenta. Él se derrumbó en el suelo, sollozando como un niño. Ayúdame. ¿Por la familia? Familia. La palabra era veneno ahora. Lo eché, pero no antes de grabar su confesión rota. Sí, lo hice. Por mamá, por Carmen. Por ti, Elena. Para que no fueras pobre. Ese audio fue mi arma maestra. Lo envié a la fiscalía anónimamente, con pruebas irrefutables. El caso escaló, Mendoza arrestado en su ático de Salamanca, gritando sobre traidores. Javier, en prisión preventiva, rogaba visitas. Mamá, devastada, sufrió un derrame. La internaron en La Paz. Carmen me culpó en el hospital, mira lo que has hecho. Somos monstruos. Monstruos. Sí, pero él había forjado la bestia. El CA otra OSEG estaba en las sombras. Paco me advirtió, Mendoza tiene tentáculos. Cuidado con represalias. Una noche, encontré mi puerta forzada, papeles revueltos. Un mensaje en el espejo para Oardes. El miedo era nuevo, viscoso, pero lo transformé en furia. Organicé el golpe final, una reunión falsa con Javier, liberado bajo fianza. Hablemos, hermano. Por cerrar el círculo, Carmen me dio, creyendo en redención. Mamá, desde la cama, suplicó paz. Nos reunimos en el retiro, bajo la luna llena que plateaba el lago. Javier llegó demacrado, barba de 3 días, ojos hundidos. Dime qué quieres, Elena. Dinero, perdón. Lo que sea. Le mostré el teléfono, el audio listo para viralizarse, junto a documentos que lo ligaban directamente a Mendoza. La verdad. Admite todo. Grábalo, y lo uso para tu defensa. Mientes, y se acaba. Dudó, sudando, pero el abismo lo empujó. Habló, desvíos, chantajes, cómo usó mis ahorros iniciales para semilla. Eras mi muleta, Elena. Sin ti, nada. Muleta. No carga, peor. Soporte roto. Pero el twist golpeó como un rayo. Mientras grababa, mi teléfono vibró, un mensaje de Paco. Revisa el USB de Marta. Hay más. Corrí a casa. Reproduje el archivo oculto. No solo evidencias contra Javier, un video. Mamá, años atrás, firmando como testigo en un desvío. Ella no era víctima, era cogiente, la que sugería oportunidades en cartas a Javier. Por el futuro de tus hermanas,
Decía en una nota. Carmen lo sabía, un email de ella cubriéndolo. Mi mundo se invirtió. No era solo Javier, era el núcleo familiar, pudriéndose desde dentro. La traición era total, un cáncer que yo había alimentado con mi silencio. Lloré hasta el alba. No de tristeza, sino de rabia purificada. La venganza ya no era personal, era justicia bíblica. Decidí publicarlo todo. Pero primero, el clímax personal. Llamé a Javier, encuéntrame en la casa vieja de Vallecas. Mañana medianoche. Trae a todos. La casa vieja en Vallecas era un esqueleto de recuerdos, paredes descascarilladas donde papá tallaba sueños en madera podrida. El patio, donde Carmen y yo jugábamos a ser artistas mientras Javier robaba manzanas del vecino. La elegí por ironía. El lugar donde empezó nuestra farsa familiar sería su tumba simbólica. Madrid dormía bajo un cielo plomizo el 14 de diciembre de 2025. Ajena al vendaval que yo invocaba. Llegaron por separado, como ladrones en su propio crimen. Mamá primero, en silla de ruedas empujada por una enfermera que pagué para discreción. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, ojos nublados por la culpa y la morfina. Elena, hija. Perdóname. La ayudé a entrar. Su mano fría en la mía como un último lazo. Carmen después, con un abrigo holgado que ocultaba su embarazo, otro secreto, de un novio fugaz que Javier había ahuyentado con consejos fraternales. No hagas esto, por favor. Tengo miedo por el bebé. Miedo. Compartido, al fin. Javier fue el último, escoltado por Paco Mías bajo la mengue, fingiendo neutralidad. Llevaba una carpeta, documentos de absolución, promesas de terapia familiar. Hablemos como adultos, Elena. Podemos arreglarlo. Arreglarlo. Como un jarrón roto. Los reuní en el salón desnudo. Velas parpadeando en el suelo como almas errantes. Siéntense. Es hora del balance final. Empecé por el principio. Voz firme como un juez. Les leí extractos, mis salarios desviados. Las mentiras tejidas. Mamá sollozó cuando vio su firma en el video. Era por amor, Elena. Por sacaros del barro. Amor. El que me había negado a mí. La que limpiaba su barro. Carmen confesó su complicidad. Javier me dijo que era temporal. Para mi exposición. Temporal. Otra vez. Javier. Desafiante al inicio. Se quebró al oír su audio. Sí, lo admito. Fui un cabrón. Pero tú eras la débil, Elena. La que necesitaba protección. Débil. La palabra detonó el clímax. Me levanté, sacando el mechero del bolsillo, un viejo sipo de papá, grabado con fuerza. Protección. Como esta casa, que demolieron para tu primer caso, Javier. Como mi infancia, demolida para tus estudios. Encendí una pila de papeles en la chimenea improvisada, contratos, fotos, todos los pecados impresos. Las llamas crecieron, iluminando rostros desencajados. Esto es el fuego lento que me cocinasteis. Ahora, quemadlo vosotros. El caos estalló. Javier se abalanzó, gritando «Estás loca», pero Paco lo contuvo con una llave de judo. Mamá chilló, intentando apagarlo con manos temblorosas. Carmen se acurrucó, protegiendo su vientre. Elena, para. Por Dios. Pero no paré. Arrojé más, el testamento falsificado. Las grabaciones. El humo llenó la habitación, picando ojos, ahogando voces. No era para matar aún, sino para purgar. Admiteos, o el siguiente fuego es en vuestras vidas. Javier cedió primero, de rodillas en el polvo. Lo hice todo. Por poder, por miedo a ser como papá. Perdóname. Mamá siguió, yo empecé, Elena. Vendí tu alma por seguridad. Carmen.
Voz rota, te traicioné por miedo a perderlos. Confesiones como catarsis. Pero tardías. El twist final me golpeó entonces en el dossier de Paco. Un detalle olvidado. Javier no era el origen, mamá había iniciado los desvíos años antes, con el seguro de papá falsificado para más dinero. Él la cubrió. Carmen ignoró. Y yo. Yo fui el chivo expiatorio perfecto. La familia no era víctima de uno, era un monstruo colectivo. Las sirenas hallaron a lo lejos un vecino alarmado por el humo. Huimos en pánico, pero el daño estaba hecho. Javier tosió disculpas en el coche. Mamá murmuró oraciones. Carmen me abrazó, ahora somos libres. Libres. La palabra dolía. De vuelta en mi piso. Subí los archivos a un servidor anónimo. Al amanecer del Queens, el mundo explotó, confesiones incendiarias, familia madrileña destapa red de corrupción. Fotos de la casa humeante. Testimonios editados. Mendoza cayó como un castillo de naipes, el ayuntamiento tembló. Javier se entregó, pidiendo indulgencia por redención familiar. Mamá, en el hospital, confesó todo a la policía. Carmen, con su bebé en camino, prometió empezar de cero. Pero la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den WebNO se apagó. El H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN me invadió, había destruido o liberado las llamadas de periodistas. El barrio mirándome como a una heroína o loca. Paco me advirtió, la venganza come al vengador. Lo sabía. En el espejo, veía ojos vacíos, manos temblorosas. 6 meses después, Madrid me parecía un extraño, la Puerta del Sol bullía con turistas. Pero yo caminaba como un fantasma entre ellos. Invisible de nuevo, pero en mis términos. El juicio fue un circo mediático, Javier, con traje arrugado, declarando con voz quebrada sobre la carga de la ambición. Mamá, frágil en la tribuna, admitió su rol como madre protectora que se perdió. Mendoza, el titán, se derrumbó en lágrimas falsas, culpando a serpientes en su jardín. Carmen testificó por mí. Su vientre redondeado un recordatorio de vida nueva. Mi hermana nos salvó, aunque doliera. Yo no testifiqué. Me mantuve en las sombras, la fuente anónima que los tabloides adoraban. El veredicto, Javier. 10 años. Mamá. 3 con suspensión por salud. Mendoza. Cadena perpetua por agravios extres. Esos rumores de desapariciones se probaron. La red se desmanteló, políticos dimitieron. Vallecas salvado de demolición. Mi barrio, irónico, erigió una placa por la justicia de los olvidados. Pero la victoria era ceniza. Javier me escribió desde Carabanchel, tenías razón, Elena. Yo era la carga. Gracias por el fuego. Quemé la carta. Pero las palabras ardían. Mamá murió 2 meses después. En paz, susurrando perdóname. Mi sostén. Carmen dio a luz a una niña, Elena, y me invitó a ser madrina. Somos familia ahora, de verdad. Acepté, pero con distancia. La sangre lava, pero deja manchas. El H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN fue el precio más alto. Noches de insomnio. Terapia pagada con indemnizaciones de las víctimas irónico. Yo reparando daños que no causé. Paco se convirtió en amigo. Compartiendo cervezas en la Latina, hiciste lo correcto. Niña. Pero el correcto duele. Sí. La venganza me devolvió el poder, pero robó la inocencia. Ya no confiaba, cada abrazo era calculado, cada sonrisa escrutada. Twist final. Sutil, en los papeles de mamá. Encontré un testamento oculto. No para Javier, para mí. Todo, el piso de Chamberí. Ahorros limpios. Una carta, Elena. Siempre supe que eras el pilar. Lo hice por miedo a perderte en la pobreza. Perdóname por hacerte fuerte a golpes. Fuerte. Lo era. Pero ¿a qué costo? Vendí la casa.
Doné a un refugio en Vallecas. Empecé una fundación, Belensis Justos, para viudas y obreros estafados. Mi vida. Al fin. Mía. Ahora. En esta noche de diciembre de 2025. Miro las luces de Madrid desde un balcón prestado. El viento lleva ecos de sirenas lejanas. Pero yo soy calma. Me llamaron carga, el balance demostró quién sostuvo a todos. La venganza no es dulce, es amarga, necesaria, transformadora. Y en su fuego, renací. Fin.